Bai, kaixo? Bueno, arratsaldeon denori, ona etorri zareten guztioi eta ongi etorriak izan zaiteztela. Buenas tardes a todas y a todos los que habéis venido hoy a esta conferencia organizada por Eragin, la Asociación Cultural Eragin, y que finaliza el curso 2014-2015 de conferencias de Eragin. A la vez que finaliza este curso, Eragin comienza una nueva etapa, durante la cual se celebrará el 50º de esta asociación cultural, y nos acercamos, por lo tanto, a un curso importante en la historia de Eragin, importante también en la historia de todos aquellos que han acompañado a Eragin durante estos años. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Juanjo Álvarez Rubio, jurista y catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pública del País Vasco. Y bueno, es una larga, iba a decir que Derecho Internacional, pero he estado leyendo un poco la biografía y por comentarles a todos ustedes que domina Derecho Internacional, Interregional también, ha hecho monografías también en Derecho Marítimo. Ha sido también coordinador de las actividades jurídicas de Eusko Ikaskuntza en relación al ámbito transfronterizo hispano-francés. Y bueno, todos ustedes no, pero algunos también lo conocerán por su vertiente más mediática, ya que escribe también artículos. Bueno, y también ha solido participar en tertulias. Y bueno, hoy nos viene a presentar esa conferencia que él ha llamado Derecho Vasco, Austeridad Emocional. Ese, digamos, que es el título de la conferencia de hoy. Va a ser el punto de comienzo de esta conferencia y de la charla posterior. Y bueno, un poco Juanjo nos hablará de la ordenación jurídica vasca, de la ordenación jurídica tradicional vasca, de cuáles son sus características y dará también unas claves a futuro, ¿no? Unas claves que puedan sacarse o, bueno, qué es lo que podemos recoger de ese legado del derecho tradicional vasco que pueda servir para el futuro. Algunos de los temas que puede que introduzca Juanjo pueden ser trabajos de Auzolán, la importancia que ha tenido todos los movimientos de Auzolán, cómo ha surgido también el movimiento cooperativista, el tema o aspectos de las herencias en el derecho tradicional vasco, también muy singular, y la visión también igualitaria entre arrendadores y arrendatarios, Maisterrak, toda la ordenación jurídica con respecto a la labranza de la tierra. Para finalizar, tal vez también un poco de derecho comparado, ¿no? Unas nociones de derecho vasco y comparando con el castellano y el internacional, que también puede aportar, creo yo, cosas interesantes. Y bueno, antes de darle la palabra a Juanjo, que es quien ha venido, Juanjo Álvarez Rubio es quien ha venido hoy a ilustrarnos, mencionar que al final de la charla todos tendremos la ocasión de hacer preguntas, abriremos el turno de las preguntas y respuestas y bueno, esperamos que sea interesante para todos. Besterik gabe, Juanjo, nahi duzunean. Eskerrik asko, Maili. Eta arratsaldeon guztioi. Placer handia da, benetan niretzako da. Ohore handi bat eta gainez, bueno, con una ocasión tan singular como los 50 años de Eragin, ¿no? Que son los que tengo yo ahora mismo también de edad, con lo cual pensar en 50 años, ahora que casi todas las instituciones del país están cumpliendo los 25 o muchas de ellas, bueno, pues la autoritas se demuestra también en unos años en los que trabajar por todo lo que hacía al mundo de la mujer, ¿no? Yo recuerdo mi mamá, que apenas había podido escolarizarse y que pues en los primeros de los 70 se encontró con lugares, vivíamos en nuestro caso en Lasarte, donde había un centro de formación de la mujer, así se llamaba, ¿no? Y poder entrar en cuestiones de lecturas y de un montón de campos, ¿no? Además, habéis escogido un lema que me parece precioso, ¿no? Con ocasión de lo que es el ciclo de las conferencias que me habéis permitido como regalo poder iniciar, ¿no? Iraranik gabe etorkizunik ez, sin pasado no hay mañana. Me parece
un acierto. Decía Faulkner que hay que leer Luz de Agosto, me parece que es un autor duro pero precioso, que el pasado no existe en el sentido de que el pasado no pasa, ¿no? Que es una dimensión del presente. Yo creo que entiendo lo que quería decir, que es que no tenemos presente si no sabemos de dónde venimos, y tampoco vamos a poder conquistar el futuro colectivamente si no sabemos de dónde venimos también, ¿no? Entonces, bueno, me parece un enfoque precioso, interesante, y bueno, Maggi, yo voy a hacer como los politólogos, prometer más de lo que cumplen, no como los políticos, pero también la ciencia política, porque el politólogo dice cómo hay que gobernar, pero luego cuando se sientan a gobernar la cosa no es tan fácil, no hay una ciencia de toma de decisiones. Bueno, Maggi ha planteado temas que me gustaría comentar entre nosotros y nosotras, con una primera justificación al título, ¿no? Porque a veces se dice, no, los organizadores me han puesto un título y yo propuse un interrogante, austeridad emocional. Bueno, quienes hayan visto 8 apellidos vascos, pues lo encarna Carra Elejalde en el papel de padre fantástico, ¿no? Que después de estar 3 o 4 años de ver a su hija es incapaz de darle un abrazo y está tratando de decirle que le quiere sin exteriorizarlo de esa manera, ¿no? Y cuando nos hablan de la austeridad emocional de los vascos, mi pregunta, no antropológica, porque desconozco esa faceta, ni siquiera sociológica, es preguntar si hay una manera de entender las relaciones personales, las relaciones empresariales, las relaciones vitales que nos haya caracterizado a lo largo de la historia, ¿no? Y el objetivo humilde de la reflexión de esta tarde es tratar de comprobar que ha habido factores no exclusivos de nuestra legislación. En realidad, en toda la cornisa pirenaica ha habido una manera de entender la familia, las relaciones vecinales, el derecho privado, el derecho de la persona, que ha llegado hasta aquí. Y nosotros hemos tenido dentro de esa familia común unas singularidades muy llamativas, ¿no? Por eso, hablar de derecho vasco sin entrar a cansarles con artículos, el objetivo fundamental y prioritario es ver si podemos extraer una lección del pasado para mirar hacia el futuro, porque no me voy a poner, vamos a dar una dosis de moral, ¿no? Pero esta crisis, que tiene muchos aspectos jurídicos y financieros a analizar, tiene mucho de crisis de valores, ¿no? En un montón de componentes, ¿no? Y seguramente hay valores que están detrás de lo que podremos comentar, que merece, por un lado, elevar un poco nuestra autoestima, porque nuestro pasado a veces ha estado muy opacado por quienes han interpretado nuestras costumbres como un mero fósil jurídico. Que lo estudien los arqueólogos, que lo estudien con todo el cariño los historiadores de los registros, pero creo que hay que sacar de las tinieblas y de la penumbra ese tipo de prácticas, de las que voy a tratar de comentar algunos ejemplos. Hay que, como ahora dirían los modernos, ponerlas en valor, creer que eso no se hizo por un capricho intelectual, y lo que es más importante, tratar de ver si ahí podemos extraer lecturas interesantes para el futuro, ¿no? Porque esta misma crisis a la que me refería, yo creo que si algo ha hecho es, y eso se ve en Europa mejor que en ningún sitio, los estados han dicho, si a mí me va bien, el resto haya cuidados, ¿no? La autarquía pura y dura. Cuando hay una crisis, cuando hay un conflicto catártico, tiendes a encerrarte en ti mismo. Cuando tienes un problema relacional o laboral, te encierras, si tienes la posibilidad de hacerlo, en tu familia, en tus más cercanos, en tu contexto más directo, ¿no? Cuando ha llegado una crisis como la actual, se ha exacerbado la autarquía, se ha agripado el motor de solidaridad en muchos conceptos, ¿no? Y creo que merece la pena analizar, por ejemplo, hace 200 años, qué soluciones se adoptaron cuando teníamos una crisis pareja, con todas las diferencias que pueda haber a la actual, ¿no? Por ejemplo, en toda la zona de Eibar, que ha sido catártica y promotora como pocas, ¿no? De lo que hoy sería el emprendizaje o los emprendedores, la gente inquieta, ¿no? En Eibar había un taller en cada casa, y eso se ha conocido en muchas ocasiones, ¿no? Cuando la competencia, por ejemplo, en todo el sector de armería comenzaba a llegar, hicieron dos cosas. Una, ahora diría un consultor moderno, diversificarse, ¿no?
y entonces comenzaron a hacer otras cosas que entendían que podía tener salida. No pararon de darle al cerebro para intentar ver dónde había mercados, dirían ahora también los modernos, nichos, que no me gusta nada el término de mercado, diría un consultor de mercados internacionales. Le dieron vueltas a eso, pero no solo eso, hicieron cosas súper interesantes, ¿no? Los franceses comenzaban a hacer armas de tanta calidad como las nuestras en el sector de la armería, y ellos lo que entendieron era que la dimensión gremial, cada uno era experto en una determinada parte de la concepción de lo que era ese resultado final, no estaba funcionando muy bien. Y no decidieron que sobraba alguien, no decidieron aquí tenemos que quitar a gente porque la manera de ser competitivos es eliminar grupo 1, eliminar personal y de esa manera tener menos costes. No, lo que decidieron es tenemos que ser mejores, tenemos que ser capaces de hacer una mejor calidad en el producto final y ver si somos capaces de competir. Y lo que hicieron, eso se ve entre Soraluce y Eibar, es llevar lo que hoy sería un centro de calidad a Eibar. Todo lo que se hacía en cada taller, en cada portal, en cada gremio, pasaba por un filtro de calidad para que el producto final tuviera más salida, empleando el término moderno actual, ¿no? Pero sin irme demasiado a esa parte, os decía que sí me apetecía guiarme del derecho, que es donde más cómodo me puedo mover, para intentar extraer de ahí una foto de nuestra sociedad y ver si hemos cambiado algo o no. Yo creo que no hemos cambiado mucho en la visión y sobre todo que tenemos una tarea pendiente. Afortunadamente el Parlamento Vasco, voy a empezar por el final, hace escasas semanas ha aprobado con rara unanimidad, es raro que los 75 parlamentarios se pongan de acuerdo en algo, porque la política es el arte del desacuerdo más que el del acuerdo, ¿no? Creo que los ciudadanos estamos reivindicando escuchar a un político en una tribuna decir lo que ha dicho ese señor de la oposición o del gobierno, mira, me parece razonable. Me parece razonable, lo voy a apoyar, voy a sugerir mi propuesta, pero parece que lo que se prima es exactamente lo contrario, ¿no? El dique, el desacuerdo. Bueno, pues ha habido acuerdo unánime en la toma en consideración por los 75 parlamentarios, 25, 25 y 25 de cada territorio, respecto a la proposición de ley de derecho civil vasco. De eso de lo que brevemente estamos empezando a comentar, va a haber una actualización de esa ley que yo creo que va a permitir entender muchas cosas de lo que se va a plantear y será todavía un camino inacabado pero interesante, así que estamos en un momento yo creo que muy interesante porque ese viejo derecho foral que como otras cosas en este país se ha dividido en islotes, ¿no? Hablamos de una comunidad política, Euskal Herria, Baskonia, Euskadi, Euskadi con Z, cada uno hasta en eso somos divergentes y tribales, pero formamos una comunidad clarísimamente desde el punto de vista sociológico, jurídico, de personas, de lengua, de cultura, un concepto nacional en el sentido de lo que se entiende por nación, no me entendáis por favor en clave política, ¿no? Pero sin embargo somos islotes, somos islas vascongadas, así lo definió nuestro maestro en Derecho Foral, Adrián Zelaya, ¿no? Que todavía hoy se manifiesta claramente en un montón de cuestiones, hasta en los peajes de la autopista, seguimos, o en los descuentos, si eres guipuzcoano, tu descuento guipuzcoano, si eres vizcaíno, el vizcaíno. Y en el derecho no hemos tenido un derecho común vasco, hemos tenido elementos vertebradores similares, pero hemos tenido un derecho en Vizcaya, un derecho parcial en Guipúzcoa y un derecho en una parte de Álava, que es el Valle de Ayala, donde ha regido un tipo de legislación muy, muy peculiar. De manera que, por ejemplo, en Guipúzcoa se puede heredar o se puede testar hasta de 5 maneras diferentes. Hay una parte de testar a la navarra, sobre todo en la zona del Baztán, hay una manera de testar conforme al Código Civil, hay una manera de testar en el caso del caserío guipuzcoano. Bueno, no os voy a cansar en términos técnicos, pero hasta en eso hemos sido incapaces de arbitrar, digamos, un tipo de desarrollo conjunto o compartido, ¿no? Desde los caristios, bárdulos y autrigones hemos sido demasiado tribales en muchas cosas y esta nueva ley, la que está por llegar, bueno, va a intentar encontrar un pozo común y por lo tanto admitir que es perfectamente factible garantizar las singularidades que pueda haber y a la vez tener unos derechos compartidos. Y entro a cuestiones concretas para no cansarles, ¿no? Todos conocemos, y es lo que probablemente muchos de quienes están aquí
lo han llevado adelante, que si yo quiero hacer un testamento, estoy casado con mi mujer, tenemos hijos y estamos en la idea habitual o común de que designemos herederos universales a los hijos, vamos a dejar todo a nuestros hijos por igual, y que lo que queremos es, oye, si yo muero antes que tú coges todo, te haces cargo de todo ello y luego te encargas, y si tú mueres antes que yo, lo mismo. Nosotros no podemos ir a un notario y hacer hoy en Guipúzcoa testamento mancomunado, en un solo documento, materializar el todo para ti o para mí y luego aquel que sobreviva que lo lleve adelante a los hijos, ¿no? En parte de nuestra legislación en Vizcaya eso es factible, y a lo que quiero llegar con este primer ejemplo es que aquí rige el Código Civil, que es tanto como decir las partidas de Alfonso X el Sabio. Nos estamos remontando muchos siglos atrás en una dimensión del derecho y de las relaciones humanas muy distinta a la que teníamos aquí. El ejemplo de las legítimas, ¿no? La ley contempla una restricción al heredero, al causante, al testador, al que fallece y va a dejar su patrimonio, en virtud del cual tenemos que garantizar esos derechos de los herederos legitimarios, que comúnmente serán los hijos. Pueden ser también los padres si no hay hijos, pero vamos a pensar que son los hijos, ¿no? En nuestro caso, en el derecho guipuzcoano, por ejemplo, con el caserío, ¿no? El caserío era la industria de esos siglos XII, XIII, XIV, era de donde vivía una sociedad que por nuestra orografía no tenía grandes núcleos de población. No había una regulación de lo que en Castilla se entendía como fueros. Los fueros de Castilla eran unas regulaciones de derecho público, de derecho fiscal, de derecho penal. Estaba legislándose allí en un tipo de sociedad en donde comenzaba a haber núcleos poblacionales importantes, porque la meseta posibilitaba núcleos poblacionales importantes. Nosotros teníamos un tipo de sociedad muy atomizada en caseríos, vivíamos de lo que, otra vez autárquicamente, en el sentido más obligado del término, nos diera la tierra, el caserío y los pertenecidos, y nuestra costumbre primero, luego codificada, fue la de entender que si de eso vive la familia y si lo fragmentamos en tantas partes como hijos o hijas hubiere, pasa lo que pasa con las empresas familiares, que no pasan de la segunda o tercera generación, porque el poder del dinero es mucho más fuerte que el de la sangre y por lo tanto acaba imponiéndose el deseo, por el criterio que cada uno pensemos, de priorizar a corto. Yo me llevo mi parte, la vendo, la traspaso, la fragmento y hago mi cuestión. Nuestro sistema previó que si llevábamos adelante esa legislación de esa forma, acabábamos con lo que era el modus vivendi, no por un capricho cultural o intelectual, es que se vivía de esto, ¿no? Y entonces se previó algo muy distinto al derecho castellano. Se previó primero, bueno, el lema "y etxerako", ¿no? Tú para casa, no es la casa para ti. Es un concepto de propiedad muy distinto del castellano en el sentido dominical de propiedad del término, ¿no? La propiedad tiene y tenía una función social, empezando por la familia, que era la de garantizar el sustento a los miembros de la familia. Cuando tú, que no tienes por qué ser ni el primogénito ni el varón, ese es otro factor importante, porque en terreno de género nuestro ordenamiento tuvo singularidades realmente muy interesantes, ¿no? Que en cuanto a no discriminación respecto a otras regulaciones, ¿no? Pues bien, si se atribuye para ti la capacidad de regir el destino del caserío y de sus pertenecidos, eso no significa que dejo preteridos, que dejo sin derechos a los potenciales herederos. Tú tienes la obligación de garantizar el sustento y o la compensación al resto, ¿no? Un modo equilibrado de entender esa relación que ha llegado hasta nuestros días. Y la pregunta que cabe hacerse, vale, está muy bien, pero ¿y si yo deseo heredar de otra manera, deseo materializar el reparto de otra forma? Bueno, un principio entroncado en nuestros genes jurídicos y sociales es el de la libertad civil. El derecho castellano es un derecho que, y no lo digo ni jerarquizadamente ni por favor peyorativamente, es una determinada manera de concebir las cosas. El derecho castellano es un derecho que también en las relaciones privadas, y todavía hoy se ve en la regulación del Código Civil en el campo de familia, donde solo está entrando lo que ahora comentaré de la mano del derecho europeo, es un derecho imperativo, un derecho que no se fía
de las personas. Un derecho que prevé lo de las legítimas porque piensa que el padre o la madre van a ir a desheredar. Usted está haciendo una ley pensando en aquel que va a incumplir una norma, cuando la generalidad de los supuestos es que la gente no incumple la norma. Si tú haces la regulación general pensando en que la va a incumplir, estás desviando el tiro de la norma, ¿no? Nuestro criterio es exactamente el contrario, un principio de libertad civil. Eso significa que yo tengo la oportunidad o la posibilidad de atender a mi regulación de esa forma. Pero si deseo hacerlo de otra, si lo deseo hacer a la castellana, entendedme de esa manera, no tengo impedimento legal para hacerlo. Ese criterio de libertad civil me parece que tiene un valor enorme y contaré algún ejemplo con más dimensión política traído al momento actual llamativa. Pero ese criterio, el de la libertad civil y el de la autonomía de la voluntad, el de la capacidad de las partes para autorregularse, está muy alejada de la concepción que había en el campo del derecho castellano. Es un primer factor interesante. Cuando se dice que los vascos somos gente de palabra y que no necesitamos firmar, o que las leyes breves y cortas, creo que hay algo significativo, ¿no? Usted no me hable de la letra pequeña, yo me comprometo a esto y lo quiero llevar adelante. Y hay un montón de ejemplos que muestran que esa era nuestra manera de entender o de relacionarnos, ¿no? Hay otro ejemplo, yo creo que precioso en la visión de lo que hoy podría ser una empresa o una industria, ¿no? Y que no hace mucho, con ocasión de un acto de la Vascongada, lo comentábamos, ¿no? Hoy día yo tengo una vivienda o un local de negocio, lo arriendo y trato de explotar al máximo posible mi propiedad, que en términos mercantiles significa a ver si logro un inquilino, un arrendatario, que me pague una buena renta y que no deje de pagarme. Y si además en esas ambas condiciones tengo un margen de tiempo razonable, yo como propietario he logrado el objetivo que quisiera. Es decir, si yo como abogado asesoro al arrendador, al propietario, quiero buscar un buen pagador en términos de inquilino y una buena renta para lograr obtener unos réditos de mi propiedad. Hasta ahí nada novedoso. Pero en lo que era el origen de los arrendamientos en nuestro país, en los arrendamientos rústicos, lo que era el arrendamiento de los predios, de las fincas, de las hectáreas que tuvieran mis pertenecidos, donde yo podía formalizar contratos de arrendamiento, de donde a su vez podía haber familias que sin tener un caserío pudieran vivir o gente que explotara y llevara adelante todo esto, ¿no? La lección de equidad que da la regulación histórica a mí me parece preciosa. A ver si compartís esta impresión, ¿no? Lo primero que se preveía era una duración en el arrendamiento razonable, y lo razonable, en costumbre no escrita, era 10 años. Podíamos pactar un plazo distinto, pero estábamos partiendo de la base de que esto no es, con perdón, un juego, ¿no? Si llevamos adelante esto, vamos a dar un margen de confianza a las partes, ¿no? Lo segundo, en algunas de las muchas características llamativo, es que conocemos el barbecho de la tierra, ¿no? Hay que dejar descansar a la tierra en épocas del año y a veces en todo lo que es una temporada larga, para garantizar que no esquilmemos, digamos, la tierra y lo llevemos adelante según el tipo de productos que estemos llevando adelante. Esa es una práctica aconsejable desde el punto de vista de evitar una afección a la propia calidad, digamos, del suelo de la tierra. Pues bien, esa costumbre preveía que en el tiempo de barbecho la parte de superficie no cultivada por ese descanso a la tierra implicaba no tener que satisfacer la renta. Hoy diríamos, si tú te vas mes y medio de vacaciones y cierras el local, a mí me pagas la renta. Tú sabrás si lo explotas full time, a tiempo completo, si lo explotas solo fines de semana o lo explotas 2 horas a la mañana porque te da de sí el negocio. A mí me pagas, hagas lo que hagas, ¿no? El concepto de reciprocidad, de sinalagmático en el sentido de ambas partes, de igualdad respecto a lo que era un concepto social de la propiedad, se plasmaba en esto. Si tú haces descansar a la tierra, yo, propietario, entiendo que debo de frenar la percepción de la renta en esa parte. Tercer factor inimaginable hoy día, pero que nos da una lección preciosa, ¿no? Si el predio o la finca, gracias a tus buenas artes en términos de lo que es el trabajo en el campo, generaba más producción, hoy podríamos pensar, joder, pues si
Si en esta taberna que yo tengo alquilada veo que tienen un éxito tremendo, en el momento en que toca renovar, espera que te voy a pedir 1.000 euros más al mes porque voy a tener capacidad negociadora. Como te va bien, yo te voy a pedir más desde ese punto de vista. La lectura en nuestro viejo derecho era la contraria. Si a mí, inquilino, me va bien porque estoy generando riqueza a la tierra, al acabar, la renta es inferior porque la propiedad que conserva el propietario vale más. Me has dado más valor a mi tierra gracias a tu buen hacer en esta materia. Mi compensación es, como voy a, entre comillas, heredar, en el sentido de mantener en mi propiedad una finca que tiene más valor, vamos a minorar la renta. Es un concepto completamente desconocido hoy día desde todo punto de vista y que enseña otra lección especialmente interesante, ¿no? Algunas otras, para no cansaros oír con ejemplos, ¿no? Hoy día, volviendo al caserío, los internacionalistas, por ejemplo, debaten, y eso está en el derecho europeo, oye, ¿qué ley hay que aplicar a una empresa que está por el mundo, que son prácticamente todas las que tienen que sobrevivir, también las nuestras, ¿no?, las guipuzcoanas? Se dice, hombre, ¿qué tengo que tener en cuenta para saber de qué nacionalidad, entre comillas, es una sociedad? Que esto no es cuestión de nacionalidades, sino de qué ley es la que se le aplica. Tiene una repercusión fiscal muy importante, porque allí donde tenga su sede, allí donde va a producirse la materialización de los impuestos y, por lo tanto, donde va a repercutir en beneficio de riqueza social a través de los impuestos. De eso sabemos algo por aquí, ¿no? Bien, algo tan determinante como eso, sesudamente en el tiempo moderno se ha dicho, bueno, vamos a acuñar términos como el centro decisional, vocablos así muy de 20 euros, ¿no?, muy potentes, ¿no? Centro decisional, el lugar donde se adoptan las decisiones o el lugar donde está el establecimiento fabril preferencial. Se busca intentar encontrar en una realidad societaria, de sociedad que se mueve por el mundo, dónde localizo esa empresa. Y el concepto que ha acabado primando en Europa es este, el de decir, oiga, allí donde se toman las decisiones, donde el Consejo de Administración, donde el órgano de administración que dirige y que tiene las riendas está y adopta, donde está el corazón de esa empresa, ¿no? Bueno, en nuestro derecho foral, cuando había un debate, por ejemplo, respecto a la ubicación de un caserío ubicado parte en Haya y parte en Orio, por poner un ejemplo real, donde tiene una gran superficie en Haya, pero tiene una parte menor pero importante en Orio. ¿Dónde determinamos para la exacción de impuestos en su momento, para cuestiones vinculadas a lo que era la vecindad, digamos, de ese caserío y pertenecidos, de esa industria, diríamos hoy, dónde se encuentra localizada? La respuesta del derecho foral es preciosa también. Dice, mire, no es la cuestión cuantitativa, que podía entenderse como un criterio objetivo. Oiga, ¿dónde tiene más hectáreas este caserío? Pues si está dividido entre dos territorios, entre dos ayuntamientos, diríamos hoy día, entre dos concejos, aquel de los dos donde más superficie tenga el caserío. Podía ser una solución aséptica, es decir, oiga, cuantitativamente, donde más superficie haya, ese es el que se lleva, digamos, el gato al agua, porque el caserío es indivisible, aunque ocupe dos, es un todo uno en sí. La respuesta de nuestro derecho no fue esa, fue decir, ¿dónde está el fuego de la cocina? Ahí donde esté, aunque sea una parte minoritaria cuantitativamente hablando, ahí donde esté la cocina del hogar, la cocina del caserío, donde se adoptaban las decisiones familiares, ese es el lugar, el punto de conexión, el lugar que determina la legislación aplicable a, en ese caso, esa industria, entre comillas, ¿no? Otro ejemplo bonito de cómo hoy pensamos que estamos posmodernamente inventando cosas que teníamos ahí. Algún otro ejemplo también posmoderno, ¿no? Hoy día no habría business, no habría negocio, no habría comercio internacional si no hubiera limitación de responsabilidad. Es decir, yo puedo apostar por un negocio, me puede parecer interesante y puedo comprar acciones de ese negocio o puedo montar ese negocio a través de una empresa, de una sociedad, ¿no? Las sociedades limitadas, las sociedades mercantiles, anónimas o limitadas, tienen como base y fundamento la idea de que yo solo soy responsable de aquello en lo que participo. Mi participación es mi responsabilidad. El resto, mi patrimonio, mi casa, mi vida familiar, salvo que incurra en unas responsabilidades derivadas de una mala administración o cuestiones penales, pero por el mero hecho de cómo vaya el negocio, bien o mal, en bancarrota o no, la clave es que haya un dique que separe el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Entendido por empresario,
no solo el empresario como lo podemos tener todos en mente, sino aquel que dice voy a contribuir a esa empresa porque me parece interesante. Ese es un concepto clave o determinante, que parece inventado ahora y que proviene de la comenda medieval, que a su vez viene de pues, la labor jesuítica real a lo largo de siglos de historia, porque fueron los jesuitas los que descubrieron un elemento fundamental. Dijeron, si necesitamos mecenazgo, también entonces se empleaba ese término que ahora se busca socialmente, ¿no? Si necesitamos y buscamos mecenazgo, ¿de qué manera puedo garantizar que tenga éxito? Bueno, primero, hoy diríamos, teniendo un producto, dirían los vendedores, que sea vendible. Hoy diríamos, bueno, pues un objetivo ambicioso de búsqueda de nuevos mundos, de nuevos ámbitos, de lo que era ese concepto de conquista en el sentido más global del término, ¿no? De localizar nuevos mundos a partir de los cuales poder abrir, digamos, nuestra dimensión real. ¿Cómo logramos esto? Pues lo que idearon fue la comenda medieval, que era exactamente esto. Se dijeron, mire, el patrimonio en tierra nunca se puede tocar porque acabe como un pez hundido en alta mar bueno, pues un negocio de navegación, sea un negocio pesquero o sea un negocio orientado a la búsqueda de esos nuevos mercados. Si yo en tierra he puesto X para ese negocio que sucumbe pues, por razones estrictamente náutico-navieras o por razones de otra índole, tengo la garantía, eso es lo que acuñamos, de que mi patrimonio en tierra no se va a ver afecto. De manera que yo pierdo lo que he puesto ahí, pero no pierdo ni arriesgo mi capital en tierra. Ese mecanismo permitió una manera de desarrollo súper importante en ese campo, ¿no? Y antes aludía al tema de los caseríos, pero ha habido gente como Itziar Monasterio y otros muchos, Jon Arrieta, Rosa Yerbe, gente en el mundo de la historia del derecho que ha demostrado y probado que lo que hoy serían nuestras industrias, entendido como las pymes, pequeñas y medianas empresas que podemos tener, que eran, por supuesto, el caserío con sus pertenecidos, los aperos de pesca y labranza, los molinos, las ferrerías, eso eran las industrias de toda esa época, ¿no? Entonces, se acuñó en torno a todo esa amalgama de lo que hoy serían nuestras industrias, una regulación y un concepto jurídico de industria, de responsabilidad y sobre todo, en lo que antes os apuntaba, de regulación de la herencia, pensando en la subsistencia de la empresa, no pensando en la riqueza individual de quien la explota. Yo creo que ese concepto, que está también efectivamente en la visión comunal del trabajo en Ausolán, ¿no? O de los sondasileguis guipuzcoanos, tiene un componente, yo creo, de un sentido social del concepto de propiedad muy inglés, porque en el Reino Unido hay diferentes conceptos también de la propiedad, mientras que el concepto del derecho romano de la propiedad es un concepto absoluto, que es el concepto que el derecho castellano copió a través de la obra de los glosadores cuando se desgregó el Imperio Romano, que a través del derecho canónico llegó a la época del siglo XVIII, y es que hoy tenemos un código de 1889, del siglo XIX, con reformas que se han ido produciendo, pero el cuerpo de código civil es del siglo XIX, que proviene del siglo XII, que es la obra de los posglosadores del derecho romano. Y si se estudia el derecho romano, se ve cómo hay una línea recta, susem videa, que llega hasta hoy. Y nosotros en paralelo, y no es ningún afán ni de separación ni de orientación política, hemos tenido una regulación diferente. Una regulación diferente que se plasmó, antes os lo comentaba, en la forma de entender los fueros. Cuando a la costa, por ejemplo a Zarauz y a pueblos cercanos llegaron el fuero de Logroño o el fuero de Estella, en realidad eran visiones de fueros distintos a lo que entendemos nosotros por fueros y por derecho. Eran regulaciones de villas, regulaciones de ciudades, que a ciudades de nueva fundación pues se decidió traer, digamos, copiar unos estatutos. Tú ves algo que te parece una carta poblacional que te parece razonable y lo traes. Pero la regulación de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro sistema vasco, nunca ha sido una regulación de lo que hoy diríamos derecho público, derecho administrativo, derecho penal, derecho fiscal entendido de esa manera. Ha sido una regulación pensada en las relaciones entre personas. Y hay otros muchos ejemplos. Comentaba con Maggi cuando preparábamos la charla, ¿no? Que hay guiños al
a las relaciones vecinales muy interesantes, ¿no? Bueno, conocido es que puede haber mala relación entre vecinos, y eso ocurre en zona urbana, en zona rústica, y ha pasado ahora y en todos los siglos de vida en comunidad, ¿no? Bueno, pues podía perfectamente ocurrir que el vecino propietario del caserío de abajo se enemista con el de arriba y dice, bueno, sí, tú venías por un Bidezurra, ya podías pasar, ahora te vas a enterar porque esto es mío y te lo corto, ¿no? Ese tipo de disputas vecinales que lo obliga al de arriba a tener que sendear para llegar arriba, pues bueno, son vendetas vecinales a la orden del día, pues por apuestas o, Auskalo, vete a saber por qué, ¿no? Pero nuestro sistema decía, bueno, no puedo decir demasiadas cosas a eso. Es curioso cómo el Código Civil regulaba las servidumbres de luces y vistas, que son las que conocemos. Nosotros no tenemos nada de eso, porque no teníamos propiedades coaligadas o cercanas como para que el problema fuera, oiga, que el de enfrente me quita la vista, o no tenemos regulaciones de si el árbol que está en un predio llega con sus ramas al de al lado, porque no teníamos ese tipo de regulación. Por eso no legislamos sobre esas cuestiones, pero preveíamos algo tan singular como la servidumbre de camino funerario, ¿no? La garantía de que si se produce la muerte, pues, del vecino de arriba, el de abajo tiene que ceder obligatoriamente el paso al camino funerario, al carro funerario, en realidad, en el origen, ¿no? Cuestiones singulares que revelan cómo el derecho, digamos que partía de aceptar la autorregulación hasta ciertas pautas en donde había que respetar unos mínimos de civismo, digamos, relacional, ¿no? Hay un montón de ejemplos de perlas preciosas en esa cuestión, ¿no? Que han tenido, ahora que vivimos en la efervescencia del derecho a decidir y de la participación ciudadana y de la emancipación social, y bueno, vivimos una eclosión de un montón de factores novedosos que también creemos inventados, ¿no? En 1348, o sea que hace algunos siglos también, se produjo un pacto con una denominación preciosa, el Pacto de la Concordia, con Felipe IV, en un ámbito vizcaíno. Cervantes habla de los vascos como vizcaínos y muchos piensan que hoy día hay mucha gente que traduce vizcaíno por vasco, pues por la dimensión de lo vizcaíno. No me voy a poner provinciano o abrir ahora conflictos, además en régimen preelectoral, pero aludía a vizcaíno porque en ese caso sí era una previsión del derecho vizcaíno, que por cierto está en una ley del 92 del Parlamento Vasco y que no ha utilizado ningún municipio vizcaíno, no sé si por desconocimiento o porque no ha habido interés. Y lo explico rápidamente porque yo creo que es un ejemplo acabado de lo que sería un derecho a decidir traído a la modernidad, respetando todos los ámbitos de decisión, ¿no? La cuestión fundamental, no solo en Vizcaya, pero en Vizcaya también, era que regirse por el fuero de Vizcaya, por las leyes forales o por el derecho castellano, bueno, tenía casi tanta repercusión como hoy tener la nacionalidad de un estado o de otro. Tener vecindad vizcaína infanzona o aforada, o en nuestro caso vecindad guipuzcoana o ayalesa, o tener vecindad castellana, implicaba que todos los actos importantes de mi vida, en términos de propiedad, de matrimonio, de herencia, sucesión, todos esos elementos terrenales fundamentales que siguen siendo importantes hoy día en el siglo XXI, el resto son elementos de extrarradio de tu vida, pero nos preocupamos de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestras propiedades, de nuestra relación matrimonial o de otro tipo y de qué va a ocurrir cuando yo no esté en relación a mi patrimonio. El resto venimos fugazmente por aquí. Esa previsión tenía una radical diferenciación según se me aplicara el derecho castellano o el derecho vizcaíno. La diferencia en Vizcaya era y es, Villas, Entiglesias, zona aforada, zona no aforada, es que hay unas zonas en las que rige el derecho castellano y otras en las que rige el derecho vizcaíno, con peculiaridades en las que no me detengo para no cansaros, pero muy importantes en temas de troncalidad y de otros ámbitos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? La cuestión, el Pacto de la Concordia, que así se denominó, era el de prever la posibilidad de que hoy diríamos un municipio, un pueblo, una ciudad, una villa, que no es zona aforada, desea convertirse en territorio aforado, desea convertirse como tal en una zona aforada. Oiga, ¿eso es posible? Bueno, fue posible a través de un pacto de la Concordia. Quien podía decidir, hoy diríamos desde Madrid, que no, usted no me altere el ámbito de aplicación del derecho castellano frente al vizcaíno, dijo, bueno, con un procedimiento que ahora voy a comentar brevemente, si cubre usted ese procedimiento puedo estar de acuerdo,
Pacto de la Concordia, que consistía en, el resumen traído a día de hoy, y además está en esa ley del 92, consistiría en lo siguiente. Primero tiene que haber un acuerdo de lo que hoy sería la corporación municipal. Los representantes de los vecinos en el concejo tienen que estar de acuerdo por mayoría en iniciar ese proceso que va a culminar con que, pues, si fuéramos aquí, pongamos que Andoain es zona no aforada y quiere convertirse en zona aforada, pues o Zarautz no es zona aforada y quiere convertirse en zona aforada. Si la corporación decide por mayoría iniciar el trámite, damos el paso. Estamos dando un primer voto de confianza a nuestros representantes elegidos en el concejo, en el municipio, para dar ese paso. Si se cubre este primer requisito de representación popular, elevamos la cuestión al Parlamento, a las Juntas Generales de Vizcaya. Si las Juntas Generales, que nos representan a todos los vizcaínos, no ve impedimento en que un municipio de lo que es el señorío de Vizcaya, el territorio histórico de Vizcaya, pase a ser zona aforada, adelante. Si se cumplen esos dos requisitos, y a mí me recuerda eso a que, por tanto, el problema es nuestro, no de fuera. El problema es nuestro, nosotros tenemos que decidir lo que queremos ser. Y entonces dicen, ustedes decidan lo que quieran ser, mójense y digan si quieren ser una cosa o la otra, no tiren balones fuera. Para eso ha habido una permisividad empática con la Concordia, por el que desde ahí dice, bueno, analicen ustedes las consecuencias y si aceptan, adelante. Ustedes deciden, ustedes se mojan, sociedad de la responsabilidad. Ustedes tienen que decir lo que quieren ser de mayor y qué modelo quieren. En este caso, qué modelo relacional en el campo privado quieren tener. Si estos dos pasos, que hoy sería corporación municipal y juntas, se cumple, llega la voz de los ciudadanos. Hay un referéndum, hay una votación en la que la población decide, también por régimen de mayoría, si desea efectivamente convertirse en zona aforada o no aforada. Fruto de ese Pacto de la Concordia hubo un número importante de villas que pasaron a convertirse en zona aforada. Pero la perla final de ese proceso, para mí pedagógicamente impecable, es que en virtud del principio de libertad civil que os comentaba antes, que todo el municipio de Zarautz se convierta en zona aforada y por lo tanto le sea aplicable el derecho guipuzcoano, pongamos este ejemplo traído aquí, impide que una persona de Zarautz diga, a mí quiero seguir siendo castellano, quiero que se me aplique el derecho castellano, quiero poder seguir haciendo herencia conforme a las legítimas. ¿Hay problema alguno? Y la respuesta es que no. Rige un principio de libertad civil por el que la mayoría que decidimos convertirnos en zona aforada no impedimos que si una persona quiere seguir manteniendo por costumbre, no le tengo que preguntar por qué, no le tengo por qué preguntar por qué, por libertad civil desea mantener esa, entre comillas, nacionalidad, si lo trasladáramos al momento actual, cabe perfectamente esa faceta. Yo creo que es un ejercicio, algunos siglos atrás, precioso respecto a lo que es un concepto de democracia entendido globalmente. En una decisión de especial trascendencia, la ley de referéndum española del 80 contempla el sometimiento a referéndum de aquellas decisiones políticas de especial trascendencia en las que la democracia representativa no se estime suficientemente legitimadora de tales acuerdos. Y cabe recordar ahora referendos que ha habido, ¿no? El de la OTAN, por ejemplo, o el de la Constitución Europea, que fue el último que tuvimos ocasión de celebrar. ¿Qué es una decisión política de especial trascendencia? Es un concepto jurídico indeterminado que queda al albur de quien gobierna en cada momento. Pero eso es lo que dice literalmente la ley y eso es lo que en el Boletín Oficial del Estado se ha copiado cada vez que se ha decidido dar la palabra al pueblo en un referéndum diciendo, sí, hay representantes, podríamos decir que decidan los representantes, pero es una decisión especialmente importante y ha de contar con una legitimidad adicional. Eso es lo que combinaba este criterio del Pacto de la Concordia, para mí con el corolario precioso de garantizar ese principio de libertad civil, ¿no? Porque hay un dato ahí súper interesante, ¿no? Y, bueno, comentaba allí también, y dentro de todo lo que tenía, yo quería comentarlo, que mucha gente cree que esto que estamos comentando, y hay más cuestiones de las que podríamos hablar, bueno, pues eso, son cosas del pasado. De hecho, en el ejercicio de la abogacía se cuentan con los dedos de esta mano las personas que en Guipúzcoa manejan, ejercen y controlan el derecho foral. Es un derecho que no llega a la sociedad, un derecho que no conocemos, un derecho que no tiene proyección efectiva, porque la pregunta que a mí con toda la lógica me hizo un alumno en clase cuando estábamos hablando de estas cuestiones es, oye, ¿y si
Vale, te he entendido perfectamente, Juanjo. Entonces, mira, yo tengo 3 hermanos, mi padre tiene un puesto en el mercado de la Brecha y mi hermano, el tercero, es el que se levanta a las 5 de la mañana durante ya 30 años y continúa en la empresa. Y yo lo que estoy estudiando en las aulas de esta misma facultad es que cuando muera la AITA nosotros tenemos derecho a 1/3 stricto sensu de cada uno de nosotros. Y ya veremos si nosotros le vendemos los 2/3 a mi hermano, nos los compensa o nos interesa a nosotros porque va muy bien el negocio traspasarlo e intentar sacar un dinero desde ese punto de vista. La pregunta que él me hacía, entonces yo puedo trasladar al negocio del siglo XXI la visión del caserío, porque la visión del caserío no es porque el caserío sea una cosa distinta a la realidad de una propiedad, es porque era una propiedad afecta a un objetivo, que era el de garantizar el sustento de la familia. ¿Qué son las empresas hoy día sino un instrumento de riqueza social? Deben de entenderse de esa manera y desde luego las empresas familiares con toda la lógica, ¿no? ¿Podemos extrapolar esa visión de esos siglos a la actualidad? Bueno, la visión del Tribunal Constitucional ha sido sorprendentemente generosa, aunque ahora están derivando por otra vía, entendiendo que hay una palabra que ellos han empleado, conexidad. Lázaro Carreter, con el dardo en la palabra, diría conexión. Conexión, es decir, si históricamente ha habido una regulación de esta materia, puede haber una conexión con que en el siglo XXI usted diga, las industrias del siglo XXI no son los caseríos. Hay sector primario que sigue viviendo de todo esto, hay ahora una revolución europea con la liberación de cuotas lácteas y hay un terreno súper bonito, pero lo que no cabe es que el manejo del derecho foral sea un derecho para iniciados solo para el caserío y que la proyección a las industrias del siglo XXI no sea posible. Porque, y no quiero cansaros con términos jurídicos, la propia Constitución dice que quienes tenemos derecho foral tenemos el deber, la obligación y el derecho de conservarlos, meterlo en formol y poner un museo de derecho foral. Montamos aquí una exposición y decimos, mire, todo esto es lo que teníamos en el derecho foral, eso es conservarlo, tratarlo veneradamente como un elemento reverencial de nuestra historia. Eso está bien, pero eso no es suficiente. Dice, lo podemos conservar, muy bien. Lo podemos modificar. Modificar es pues, que en lugar de este recubrimiento de madera vamos a poner algo más moderno y le vamos a dar un toque. Eso es modificar, ¿no? Es lavar y marcar y adecentar, pero modificar. Pero podemos conservar, modificar y actualizar. Actualizar es hacer un desarrollo orgánico. Actualizar es traer al siglo XXI una realidad, unas costumbres, una manera de entender las relaciones, un sentido de la propiedad que debemos de poder llevar adelante. ¿Y cuál es la reacción político-jurídica hoy día? Por ejemplo, ahora se está trabajando y yo tengo la fortuna de estar trabajando en ese equipo con una idea comunal de la propiedad que no es stricto sensu cooperativa, sobre eso podríamos hablar también, sino que es una sociedad civil particular, la toma de participación de trabajadores en empresas, donde además de ser trabajadores, forman parte en el capital de la misma. En realidad, ese es un concepto social de la propiedad. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno, que afortunadamente ha parado el Consejo de Estado, y nos lo decía Miguel Herrero de Miñón hace unas semanas? La respuesta del Estado es decir, no, mire, hay dos cosas distintas. Una cosa es legislación civil, con perdón, su juguete de los caseríos, su juguete de las servidumbres, su juguete de los arrendamientos rústicos, eso es legislación civil. Eso es historia, usted siga jugando y divirtiéndose con eso, con perdón, espero que entendáis, no soy muy bueno empleando la ironía porque yo creo que no se puede ser irrespetuoso con el derecho foral y con nuestras raíces, pero eso es lo que dice el Gobierno central, dice, no, legislación civil, juegue usted a regular esas cuestiones, parejas de hecho, bueno, pues sí, no me plantea problema, pero legislación mercantil, empresa, negocio, propiedad mercantil, eso es cosa mía. Artículo 146 de la Constitución, competencia exclusiva. Digo, hombre, entonces las ferrerías, los molinos, los aperos de pesca y labranza, los caseríos, que eran las industrias del siglo XII y XIII, ¿qué tienen que ser? Eso mismo, una ferrería hoy día, la que tenemos ahí debajo de Haya, eso es un objeto de museo. Vas ahí los domingos y ves cómo funciona y llevas a los chavales y compruebas cómo funcionaba en esa época. Pero hoy no tenemos ferrerías, tenemos otro tipo de industria pesada de laminaciones en ese mismo sector. Yo no tengo la capacidad de actualizar lo que eran esas industrias con una regulación que mantenga nuestro propio sentido sui generis de la propiedad. Nos dicen no, porque eso es legislación mercantil y la legislación mercantil es mía, tú no puedes entrar. Entonces, el Consejo de Estado le ha enmendado la plana y ha dicho no,
No, si hay una orientación histórica que justifica una actualización, ¿qué había de mercantil en los siglos XII y XIII? Nada, porque no existía el concepto de derecho mercantil. Esto se ha ido acuñando con el tiempo, dando lugar a una modernización de toda esa legislación, pero pretender jibarizar, disminuir nuestra capacidad de crecimiento, a decir, ustedes envuelvan en formol lo que tenían, hagan los análisis que quieran, mantengan eso como un elemento sui generis propio, pero nada de entrar en la modernidad legislando sobre esto. Es exactamente lo contrario es lo que está haciendo el derecho europeo, lo contrario. A mí me llena de pequeño orgullo, si se puede emplear en ese sentido, que un reglamento sobre sucesiones, algo fundamental que va a entrar en vigor el 17 de agosto de este mismo año y que tiene una gran trascendencia, igual comento un detalle breve, contiene 2 artículos, uno refiriéndose a nuestro derecho, diciendo que, oiga, sí, el derecho de este reglamento a nivel europeo sobre sucesiones pues es posmoderno, está muy bien, está pensando en lo que son las industrias de esta época, pero en aquellos lugares donde exista una regulación específica de propiedades vinculadas a un objetivo, eso era el caserío, propiedades vinculadas al sostenimiento de un negocio familiar. En esos casos, dice, la ley que deberá de aplicarse es la ley Rex Citae, la ley del lugar donde radica ese bien. Singulariza y dice, los que tengan ese tipo de regulación, respetémoslas. Es más, dice, en aquellos estados, y España es uno de ellos, que tengan plurilegislatividad. Nosotros tenemos un único derecho, así parece ser, el Código de Comercio o el Código Civil, el derecho común, pero es que no es el único que hay. Tenemos un derecho especial en Baleares, tenemos derecho en Aragón, en Cataluña, en Galicia, en País Vasco, y en nuestro caso, a su vez, con las singularidades de los 3 lugares. Pues bien, dice el derecho europeo, que da lecciones de sentido común. Mire, los estados que tengan unidades territoriales, esto es lo nuestro, comunidades autónomas y dentro de ello, en nuestro caso, los territorios, que tengan regulaciones, en ese caso en materia sucesoria, los 3 lo tenemos, no hay derecho foral que no haya regulado las sucesiones, propias o específicas, se considerará como un estado a los efectos de este reglamento. No hace una lectura política, pero dice, no, es que la legislación vasca está al mismo nivel paritario que la legislación española común, exactamente al mismo nivel, y por lo tanto no cabe priorizar o primar una legislación sobre la otra. Y además de eso, el derecho europeo está haciendo una cosa preciosa en todo lo que son relaciones entre los cónyuges, en todo lo que son rupturas matrimoniales y divorcios, en todo lo que son regulaciones de alimentos entre parientes, en todo lo que es regulación sucesoria, incorpora la autonomía de la voluntad, que es un elemento nuestro, muy nuestro desde ese punto de vista. El prohijamiento o, por ejemplo, el adjuntar a tu vida a una persona a la que como a pupilo mantenías de por vida, sin vínculo de parentesco, a veces con regulación de adopción, a veces no, y los derechos hereditarios que se pudieran derivar, regulaciones de ese estilo muy peculiares que se han mantenido y que todavía no hemos actualizado hoy día, se van a respetar desde ese punto de vista. Y el derecho europeo, en lo que os comentaba, parte de un principio de autonomía de la voluntad. Por ejemplo, en este reglamento europeo, que os comento y que no os quiero cansar, prevé algo catártico y que desde el 17 de agosto está en vigor para todo el mundo, que es la professio iuris, la capacidad de quien muere, evidentemente antes de que muera, en vida, ya no de hacer testamento y por tanto decir por qué ley, de qué manera voy a legislar, voy a decidir sobre mi caudal hereditario. Ya no eso, que yo puedo morir sin testamento o con testamento, no, algo mucho más importante, determinar la ley por la que mi herencia se va a regir. Y eso es súper importante. Hasta a día de hoy, por ejemplo, un inglés o un alemán que viene en su retiro dorado a Marbella o a Canarias a vivir, ¿no? Dice, bueno, mira, he trabajado toda mi vida por allí en Hamburgo, en el frío norte alemán, me vengo a Canarias a mi retiro dorado. Está calculado en las islas, en total hay aproximadamente 1,2 millones de este tipo de que nadie llama inmigrantes, claro, porque son gente con recursos y estos no son inmigrantes, son gente que viene para quedarse, que compra propiedades, que vive aquí sus años finales de vida y que muere con mucha frecuencia aquí, porque ha hecho su centro de vida aquí. La cuestión fundamental es, oiga, muy bien, al alemán o al inglés que muere aquí, ¿qué ley se les aplica? La diferencia es radical. En el Reino Unido hay libertad absoluta de testar.
Y aquí tenemos lo contrario, herencia con legítimas. Entonces, al inglés que muere aquí, ¿qué le tenemos que aplicar? A día de hoy, el derecho español es tajante. Se aplica la ley nacional del causante, del que muere, en el momento del fallecimiento, y se acabó. Desde el 17 de agosto, la norma que rige no es esa, sino la ley de la residencia habitual del fallecido, donde está tu centro de vida, que es lo que ha hecho nuestro ordenamiento toda la vida también, atender al lugar donde está el centro de vida de las relaciones, para que ese sea el que determine el derecho aplicable. Ese lugar de la residencia es el que va a determinar la ley aplicable. Pero dice algo más, dice, mire, si usted es un ciudadano alemán que de Hamburgo se viene aquí y quiere traer en su mochila vital, porque lo quiere, que el derecho alemán sea el que se le aplique, no porque yo haga testamento, sino porque quiero que todo el derecho alemán de herencia se me aplique. Lo puedo hacer desde el 17 de agosto. Puedo elegir la ley aplicable a mi sucesión. Ese criterio de autonomía de la voluntad, que también va a regir en régimen económico matrimonial, hay un proyecto de reglamento súper interesante en esa materia, ese criterio de confiar en las personas es un criterio que en nuestros genes jurídicos está recogido y que en la dimensión castellana, y no lo digo peyorativamente, es una visión muy vertical. Cuando hablamos de que el derecho es un producto cultural, nos equivocamos. Un buen profesor de Derecho Administrativo y que era maestro de Demetrio Loperena, compañero en la universidad y decano de la facultad, que murió hace ahora año y unos meses, desgraciadamente, con un infarto, Ramón Martín Mateo, que fue rector de nuestra universidad por un tiempo, acuñó un término que a mí me parecía muy sugerente, aunque un poco presuntuoso, ¿no? Decía que los juristas éramos o eran ingenieros sociales, es decir, que en lugar de tender puentes en el sentido más ingenieril del término, acuñaban raíles por los que nuestra vida circulaban, ¿no? Y es verdad que al regular el matrimonio, la herencia, los contratos, las rupturas matrimoniales, estás marcando unos sesgos de vida, ¿no? Hombre, decir lo de ingeniero, los de letras siempre tenemos complejo respecto a los de bata blanca, porque si de nosotros dependiera no sé cómo evolucionaría todo esto, pero bueno, no está mal pensada la idea en el sentido de que el derecho sea un producto cultural, es decir, hoy día el derecho incumple todas las máximas de nuestro ordenamiento, ¿no? Las leyes pocas y breves, bueno, hemos tenido leyes de 400 páginas en el Boletín Oficial del Estado, hemos tenido leyes que tenían más de introducción que de contenido dispositivo, una ley que se tiene que excusar con más páginas que las de su contenido, es una ley de la que yo desconfío, porque dime claro lo que quieres, no tiene sentido que ocupe 3 páginas el contenido de la ley y 10 aquello que explicas que vamos a decir en 3 páginas, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero además, normalmente es un derecho jerarquizado, verticalizado, en el sentido de que viene